Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para usted, la mesa directiva, el señor secretario, nuestro querido copresidente, doctor Ricardo Díaz Mora, a todos los presidentes de los diferentes partidos políticos, gremios y organizaciones que han participado en esta cita tan importante que ha hecho la Comisión Cuarta para encontrar una ruta frente a los temas de recuperación y reactivación económica muy oportuno para este momento. Quiero de manera muy concreta acentuar y reafirmar lo que ha dicho nuestro copresidente doctor Ricardo Díaz Mora sobre los temas que tienen que ver sobre la nación y la nación que debemos empezar a desarrollar. Una agenda que debe construirse a partir de un trabajo de escucha a los diferentes sectores de la sociedad colombiana y donde obviamente aparezca un gobierno, un Estado articulador de esos procesos que nos permitan unidad y con un espíritu de absoluta reconciliación, desarrollar una agenda pertinente, oportuna y efectiva a los grandes problemas que tiene nuestro país. El protagonismo partidista o el protagonismo de los ismos o el protagonismo particular hace rato está mandado a recoger, junto con ello las respectivas polarizaciones que ha fraccionado de manera preocupante y angustiosa la sociedad colombiana, y lo vemos ahora en este estallido de esta bomba social que tiene dos escenarios, uno de carácter estructural, donde por más de 25 o 30 años, muy particularmente en el Valle del Cauca, hemos acogido un éxodo de más de 500.000 personas que, huyendo de la violencia en el litoral pacífico y algunos otros departamentos, llegaron a nuestra tierra vallecaucana y no encontraron para ello la oferta de bienes y servicios públicos adecuado para poderlos atender, y se generaron asentamientos subnormales, engrosando los cinturones de pobreza en nuestro departamento y las situaciones muy complejas que hoy vemos que ha estallado. Estos son los jóvenes que pertenecen a esos hijos, a esos nietos, que no se aguantaron más las promesas de la clase politiquera tradicional, que siempre prometían para una alcaldía, una gobernación, un consejo, una asamblea, inclusive un congreso, inclusive una presidencia, maravillosas y mágicas soluciones que nunca les cumplieron, y que por esa razón obviamente genera el desespero y la angustia, sobre todo partiendo de una premisa absolutamente falsa, y es que el Estado es capaz de resolverle toda la vida a las necesidades de los ciudadanos. Partiendo de esa premisa, obviamente se generan unas sobreexpectativas que ahora, al no cumplirlas, obviamente los jóvenes reaccionan de esta manera, exigiendo que se les respete, exigiéndoles que se les escuche y exigiéndoles soluciones realmente serias y creíbles, tanto a los gobiernos municipales, departamentales y nacionales. Y hablamos de Cali y el Valle del Cauca, porque es allí donde se ha enfocado principalmente estas circunstancias. Voy a compartir pantalla para de manera muy rápida hablar de lo que estamos planteando para este tiempo de respuesta a nuestra nación. Nosotros consideramos como partido la necesidad siempre de escuchar, siempre un ánimo de reconciliación en Colombia. Siempre es la bandera que hemos considerado necesaria, y como partido siempre hemos invitado a estas mesas de diálogo, inclusive una mesa de diálogo nacional con los jóvenes, que se establezca en la ciudad de Cali y que se represente obviamente integrantes de los jóvenes de todo el país, basado en 4 mesas importantes para escucharlos a ellos: una de educación y emprendimiento, otra de programas sociales, otra de democracia y participación política, otra de atención de derechos humanos y seguridad, y que esas 4 mesas de diálogo en esta gran mesa se conformen entonces las bases serias para un documento COMPES para los jóvenes, que permita generar una ruta seria de compromiso de gobierno para trabajar de forma articulada con los demás sectores. Creemos que el modelo del Estado y ciudadano no es suficiente. Consideramos un modelo de gobernanza que incluya a la empresa privada, que incluya a la pequeña, a la microempresa, que incluya a los sectores de las universidades, que incluya al sector interreligioso, diferentes organizaciones sociales, y que de esa manera realmente podamos encontrar una oferta institucional, una oferta empresarial, una oferta de empleo para las necesidades básicas que tiene obviamente nuestros jóvenes y la ciudadanía también en general. También consideramos que debe avanzarse en los diálogos con el Comité de Paro. Celebramos la decisión que se ha tomado y la solicitud que ha hecho el Comité del Paro de no participar de bloqueos por parte de ninguno de sus integrantes. Eso es algo importantísimo. Si sumáramos esto
a una decidida a un establecimiento decidido de una mesa nacional de diálogo con los jóvenes en la ciudad de Cali, tendríamos entonces que los bloqueos no habría presencia alguna, ni de personas del Comité del Paro, ni de tampoco de los jóvenes, porque han sido escuchados y porque se está trabajando de manera seria en una ruta de solución. Y con base en eso, obviamente, restablecer el orden público y la movilidad en el país es fundamental. Hemos perdido más de 12 billones de pesos a nivel nacional por esas situaciones de los bloqueos y la falta de abastecimiento en las diferentes ciudades. Por esa razón consideramos que este tema que estamos viviendo tan grave en los temas económicos y sociales tiene que partirse en dos, unos considerados estructurales y otros coyunturales, donde consideramos que es importante entender la coyuntura con decisiones serias y sólidas por parte del Estado que tiendan a ser permanentes y sean las bases para luego unas decisiones estructurales importantes que beneficien la generación del empleo y el crecimiento y desarrollo económico del país. Nos enfocamos en nuestra propuesta como partido en estas proposiciones o propuestas. Uno, la austeridad del Estado. Consideramos que el Estado tiene todos los elementos, el 20% del presupuesto de la nación, cerca de 70 billones de pesos, son susceptibles a ser evaluados, analizados y mejorados de manera ostensible. Y al menos si de estos 70 billones de pesos tuviéramos una disciplina, al menos de una reducción del 5%, cargado en la alta burocracia del Estado, en 27 organizaciones o entidades que se inventaron en el gobierno anterior y que el gobierno no ha reestructurado, encontraríamos cerca de 3 billones de pesos en austeridad de Estado. Controla la evasión de impuestos y elusión fiscal en no menos de 3.5 billones. Recordemos que ya el Congreso de la República ha dado los dientes, ha dado los recursos, ha dado las estructuras, ha aprobado la renovación de la DIAN para que se logren estos propósitos. Las metas para frenar la corrupción en contratación pública, no podemos olvidar, y Colombia debe recordar, que el Congreso de la República aprobó el fortalecimiento de la Contraloría General de la Nación y necesitamos ahora ver concretamente cuáles son las metas de recuperación de aquellos activos, de aquellos grandes escándalos que a veces políticamente suenan muy importantes, pero luego finalmente en las finanzas públicas no se refleja realmente una gestión sobre esos grandes escándalos, caso Reficar y otros, como por ejemplo los elefantes blancos, o qué tal los desfalcos en las infraestructuras de educación en el país, donde cerca de 4 a 6 billones de pesos podemos encontrar sin mayor dificultad. Unos fondos especiales, y esos son las fuentes. Consideramos que además de esas fuentes está obviamente los indicativos reales de eficiencia administrativa y disposición de bienes de inmuebles de la SAE, que es importante, son más de 2.2 billones de pesos. Y por esa razón, nosotros como Partido de Colombia Justa Libres fuimos los primeros como partido que le dijimos al Gobierno Nacional y rechazamos la reforma tributaria que se presentó. Inclusive a fines del año pasado, cuando se escuchaba el rumor, fuimos categóricos como partido en rechazarla. Y hemos hablado de un acuerdo de estabilidad social y económica que con estas fuentes podamos aplicarlo en los siguientes usos. Una inclusión y emprendimiento para jóvenes, que es muy, pero muy importante. Y unos fondos especiales de crédito para micro, pequeños empresarios. Esto tiene que ver fundamentalmente con una iniciativa que venimos liderando desde el año pasado, desde el bloque parlamentario del Valle del Cauca, para facilitar los procesos de que nuestros pequeños y medianos empresarios, nuestros microempresarios puedan responder frente a sus obligaciones, inclusive con la misma DIAN. Hemos dicho enfáticamente y como partido lo reiteramos, el Estado colombiano tiene en el concepto del Grupo Bicentenario, que es la unidad de las 23 entidades financieras estatales, la posibilidad de manera directa de atender estas situaciones. Nos alegra mucho el anuncio del día de ayer y en parte del día de hoy, donde el Gobierno Nacional indica que a través de Bancoldes y a través del Banco Agrario se iniciará un proceso de reestructuración de créditos y se amplían los pagos de diferentes compromisos tributarios hacia el mes de noviembre para las MIPYMES en Colombia. Eso hay que reconocerlo, un poco tarde porque lo habíamos solicitado hace más de 8 meses, pero esperamos que esta aplicación nos ayude a que nuestros empresarios no se quiebren. Más del 42% de las empresas en Cali están en quiebra en este momento, en punto de quiebra en este momento, y más del 40%, para completar el 80%, están a media máquina. La crisis que se refleja en el Valle, nada más ni nada menos que también se refleja en el resto del país. Así que
es importante avanzar en que sea la banca estatal que de manera directa atienda eso, porque la banca privada fracasó en su propósito, obviamente, de estos temas que confía el gobierno nacional, olvidando que la banca privada, su tema es rentabilidad comercial, mientras que la prioridad de la banca estatal debe ser una rentabilidad social, una rentabilidad en función de la generación de empleo. Quiero terminar indicando lo siguiente. Es importante acoger la propuesta del Consejo Intergremial Nacional de aplazar la aplicación de disminución de impuestos de renta al menos por 3 años. La sumatoria de estos 6 puntos que hemos expuesto nosotros aquí, genera la posibilidad de encontrar recursos por cerca de 22 a 23 billones de pesos. Eso significa entonces la respuesta y la solución sin necesidad, y hemos rechazado categóricamente el tocar la clase media de trabajadores y los pensionados de Colombia. Son intocables, y el apoyo a nuestros jóvenes con toda determinación. Rechazamos la violencia contra nuestros jóvenes, rechazamos la violencia contra los civiles, rechazamos toda clase de violencia contra la fuerza pública, rechazamos la violencia venga de donde venga. El diálogo, el acuerdo y soluciones pertinentes y serias es lo que el país necesita. Esas son esas propuestas que hemos presentado desde el año pasado a la Presidencia de la República, las reiteramos y también recientemente, señor presidente, se las entregamos personalmente al presidente y al señor ministro de Hacienda como bancada de partido y como copresidencia del partido. Así que, muchas gracias, senador Dios Milton.